Muy bien, les voy a invitar para que hagamos oración. Me acerco al trono de tu gracia para pedir en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo tu bendición sobre mi vida, la unción de tu Espíritu Santo y la sabiduría del cielo, para que tu Espíritu Santo me dé destreza tanto en mi mente como en mis labios, y también que vaya con sabiduría y con la unción de tu Espíritu Santo para que tu pueblo, tu iglesia sea bendecida y sea edificada. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias al Señor por este momento especial. Veo que algunas personas se están haciendo aire con sus abanicos, sienten que está sofocado el santuario, está bien. Los que sienten que está sofocado, levanten su mano. Ok. Los que sienten que está bien, levanten su mano. Entonces, es mayoría los que sienten que está bien. Pedro, si me haces el favor, mira, aquí está este control. Si prendes este aparato que está aquí. Ay, por favor. Ay, discúlpame. Muy bien. Vamos a leer el pasaje que nos va a ocupar en esta ocasión. Tus fantasmas y demonios. Es el tema que voy a tratar con ustedes. Cuando hablo de fantasmas, es una expresión de una metáfora que está relacionado con debilidades que tenemos en nuestra carne. Cuando hablo de los demonios, son los que operan a través de las personas que no tienen a Dios en su corazón. Entonces, voy a tratar este tema que seguramente en la cuestión ética, en la cuestión de la santidad y en la cuestión de la doctrina nos va a aportar algunas verdades. El pasaje que hay que leer es Efesios capítulo 6, el verso 12. Usted puede abrir su Biblia, prender su celular y leer juntamente conmigo. Si no trae Biblia o no quiere abrir su Biblia y no quiere prender su celular, puede leerlo en las pantallas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Voy a leer este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, el mismo texto. Vea lo que dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestes. Ese es el pasaje. Y el tema que voy a tratar o que estoy tratando, cada quien lucha con sus propios fantasmas y demonios. Ese es el tema que voy a considerar entre nosotros. Si me permite, desde el punto de vista de Jimmy Swaggart, porque hay una Biblia que Jimmy Swaggart le agregó algunas notas, y desde el punto de vista de Jimmy Swaggart voy a leer las notas que agrega sobre esta declaración. Porque no tenemos lucha contra sangre. Ahí está subrayada esa frase. Nuestros enemigos no son necesariamente humanos. Sin embargo, Satanás constantemente los usa para llevar a cabo su obra. Esto debe ser muy claro. No quiere decir que no tenemos fantasmas o debilidades en nuestro cuerpo, pero está minimizando para maximizar la batalla que siempre tenemos con Satanás y los demonios, y con los hombres que no tienen a Cristo en su corazón, a los cuales Satanás y los demonios los levantan en contra del nombre de Dios y en contra de los que estamos redimidos. Así es de que debe quedar claro eso, sino contra principados. Los principados son seres malévolos del más alto rango en el reino de Satanás. Escuche bien esto: los principados son seres malévolos en el más alto rango de Satanás. Así es de que Satanás está organizado, está orquestado, está estructurado perfectamente. Hay una jerarquía de un orden ahí en todo esto que presenta Pablo. La siguiente declaración: contra potestades, son
el rango que está inferior o que está por debajo de los principados, pero el objetivo es el mismo, es hacer daño a la humanidad y a la sociedad. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, seres humanos que actúan como emisarios de Satanás para cumplir sus órdenes, aquellos que llevan a cabo las instrucciones del poder maligno y de Satanás, son todos ellos. La última frase, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, se refiere a los demonios que operan en los aires. Las regiones celestes, no debemos descartar que según la teología de Pillman, él habla de 3 cielos: el atmosférico, el astral y el celestial. Y fíjese lo que dice la declaración en esta ocasión: contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea que operan en la atmósfera, operan en el cielo astral. Y también la Biblia, hay algunos pasajes donde dicen que Satanás o algún demonio tiene acceso de tiempo en tiempo para acusar a los escogidos de Dios. Lleva facturas, pero el Señor sabe si le da acceso o no le da acceso, o cuando llegan aquellas facturas ya están canceladas. Estoy tratando entonces el tema: cada quien lucha con sus propios fantasmas y demonios. Fantasmas es una declaración metafórica que está relacionado con las debilidades que llevamos en nuestra carne. Demonios son los espíritus o los ángeles que fueron expulsados del cielo y que al caer aquí a la tierra se constituyeron en demonios y están bajo el mando de Satanás. Y los demonios operan a veces directamente con manifestaciones sobrenaturales, pero casi normalmente operan a través de las personas que no tienen a Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, cada quien lucha con sus propios fantasmas y demonios. Voy entonces a invitarlo para que repasemos cuáles son las formas en las que los fantasmas y demonios luchan contra el creyente o el creyente lucha contra ellos. Número 1, los fantasmas de la carne. La primera declaración, la frase A, el primer enunciado de Efesios capítulo 6, verso 12. Lucha contra sangre y carne. El Señor Jesucristo patentiza este aspecto de la batalla que se debe liberar en la carne. Todos, absolutamente todos. Quiero mencionar algo que es con mucha puntualidad, pero con mucho respeto. Siempre en las congregaciones hay quienes se destacan por la oración, hay quienes se destacan por el evangelismo, hay quienes se destacan en la enseñanza, hay quienes se destacan en el servicio en alguna otra área, pero hay quienes se creen más santos que los demás. Y sí hay una diferencia, a lo mejor un poquito más, pero el problema de ellos es cuando se creen mejores que los demás e inferiorizan a todos los demás creyentes. Desde el punto de vista bíblico, cada quien lucha con sus propios fantasmas y con sus propios demonios. Le menciono que la Biblia dice que no hay justo ni aún uno y que todos cometemos pecados. Mientras estamos en este estuche, en este pedazo de barro tiene fortalezas espirituales, pero también tiene fortalezas o debilidades carnales. Y esa es una declaración. Ningún creyente, después de haber sido redimido y de ser salvo, es inmune a las debilidades de la carne, es decir, a los fantasmas de la carne. Siempre habrá tentaciones, pero si no se mantiene uno espiritualmente despierto a través de una vida devocional diaria y constante y profunda, no podrá vencer uno los fantasmas de la carne. La tentación para los discípulos en esta ocasión: velad y orad. Recuerde que el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Y les dijo: el espíritu siempre está listo, está dispuesto, pero la carne está débil, está enferma, tiene sus propios fantasmas ahí incrustados. Esta frase, cuando el Señor Jesucristo se la puntualiza a los discípulos, ¿sabe cuál era el fantasma de los discípulos en este momento? Les recuerdo que cuando Jesús hizo esta aplicación a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está siempre listo,
está presto, es fuerte, busca a Dios, pero la carne tiene fantasmas. Es en el momento que está en el huerto del olivar, antes de que lo entreguen, está debatiendo, se está peleando una batalla entre la carne y la salvación, entre Satanás y el plan eterno de Dios. Está peleando la batalla. Por eso Lucas dice que su sudor llegó a ser hasta como grandes gotas de sangre. Y es impresionante lo que tenemos aquí. Cuando viene, encuentra a los discípulos durmiendo. Él se está debatiendo entre la vida y la muerte. Él está ganando una batalla infernal, la batalla de la redención, mientras que los discípulos están durmiendo, están dormidos. Y viene y los despierta, y fue cuando les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. La tentación de los discípulos en este momento, pues era acobardarse y alejarse de Dios, huir del Señor, apartarse del Señor. El espíritu siempre está dispuesto, indica la identidad privada, la identidad profunda que tiene el hombre con Dios, lo que lleva al hombre a que busque a Dios, a que practique la oración, a que asista a la casa del Señor, a que lea la palabra. Es esa parte que manda indicaciones o que manda algunos mensajes directos a la mente y lleva al creyente a que busque del Señor. Ese es el espíritu, siempre está dispuesto. Usted no me dejará mentir que hay veces que nuestra carne no tiene nada de ganas de lo espiritual. Para venir a la casa de Dios tuvimos que pelear una batalla. Nuestro cuerpo no quiere, por alguna circunstancia, por algún problema, porque estamos cansados o porque estamos desanimados, no quiere. Y a veces el Espíritu nos indica: vamos al templo, vamos a la casa del Señor. Y a veces el Espíritu está sobre la carne y es muy fácil, nos surge venir a la casa del Señor. Nos hace bien venir a la casa del Señor, y estar con Dios es lo más maravilloso. La carne es débil, el fantasma de la carne. El sentido aquí en esta ocasión está hablando de la parte humana, del punto de vista de la fragilidad, de la necesidad, tanto física como psíquica, y también se pudiera decir donde lo espiritual está dominado totalmente por la carne. Solamente les menciono una cosa: el espíritu siempre va a estar dispuesto, la carne está enfermiza, la carne tiene sus propios demonios y sus propios fantasmas. Y usted puede preguntarme: pastor, ¿aun cuando ya conocemos a Dios? Aun cuando estamos aquí en la casa del Señor, aun cuando estemos en la casa del Señor, aun cuando estemos cerca de Dios. Le pongo dos ejemplos. Uno de ellos, el Señor Jesucristo está con sus discípulos y llega a Cesarea de Filipos y le pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y algunos le contestaron: pues unos dicen que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista, otros que eres alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y va Pedro, bajo la unción y la revelación del Espíritu Santo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor lo felicita: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero más o menos en los mismos eventos, en los mismos momentos, el Señor Jesucristo les anuncia que Él va a ser quitado de entre ellos y que lo van a crucificar, que lo van a llevar a la crucifixión. Fíjese entonces lo que hace Pedro. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, es decir, comenzó a aconsejarle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, o sea, nuestro Señor Jesucristo, volviéndose a Pedro, le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Así es de que esa declaración, cada quien luchamos con nuestros propios fantasmas y nuestros propios demonios. Pedro hace una declaración con sus labios, inspirada por el Espíritu Santo. Pero Pedro, en otro momento, estando cerca del Señor, le hace una declaración, no movido por el Espíritu Santo, no movido por la iniciativa propia de Pedro, movido por los demonios. En ninguna manera tú debes permitir que te maten, que te crucifiquen. ¿Cómo se te ocurre? Mientras que era el diseño de Dios, era el plan eterno,
Ahí estaba el juego de la redención, estaba la batalla de la redención. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo se vuelve con Pedro, le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Suena fuerte? Una recomendación. Yo sé que te ha tocado ver cuando los que están a nuestro alrededor son usados por el diablo. Algún familiar, algún vecino, es más, algún desconocido, porque a los demonios que están en ellos se les activan cuando tenemos a Dios fuertemente en nuestras vidas. No te recomiendo que lo reprendas como el diablo. Tal vez no lo entiende, salvo que Dios te dé la autoridad que lo reprendas. Si es con el impulso de la reacción de tu carne o visceral, no lo hagas, no lo intentes. Pero si viene del cielo que reprendas a alguien a quien Dios, aunque a quien el diablo está usando, repréndelo en el nombre de Jesús. Puedes decirle: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, te está usando el diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Sí se puede, pero no cuando es bajo el impulso de tu carne o con coraje. Ahí no te metas en ese terreno. ¿Sabes por qué? Porque la persona no lo va a entender, lo va a tomar de forma personal, y porque la reprensión es muy fuerte. Ve lo que pasa. A mí no me hubiera gustado que el Señor Jesucristo me hubiera reprendido. Reprende a uno de los suyos que están cerca. Hace un momento hace una declaración bajo la revelación de Dios: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora hace una declaración inspirado por el diablo. Empezó a reconvenirle, se lo llevó aparte, dice, y lo empezó a aconsejar. No todos los consejos vienen del cielo. Hay consejos que son muy carnales, que son muy humanos. Hay orientaciones que son muy humanas. Por eso la declaración es: cada quien lucha con sus propios fantasmas y sus demonios. Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de la doctrina, persiste en ello, no te confíes. Cada quien, aún aquellos que a veces en las iglesias se creen que son más santos que todos los demás. Entonces, no está mal que tengan otro nivel de santidad o que estén consagrados en otro nivel diferente a los demás creyentes, pero ya en el momento que empiezan a perder el piso y que empiezan a sublevarse, eso es vanidad, eso es orgullo espiritual, y eso no lo aprueba el Señor. Ya en ese momento están mal. Nadie es mejor que otro. Cada quien lucha con sus propios fantasmas y con sus propios demonios, y la batalla es continua. Menciono algo que es muy interesante. Ten cuidado de ti mismo, le dice el Señor a Timoteo a través de Pablo. Y Pablo describe los fantasmas que siempre están en nuestro alrededor. Ve lo que dice Gálatas, el capítulo 5, versos 19 al 22. Y manifiestas son las obras de la carne. Si quieres decirlo así, una metáfora, y manifiestas son los fantasmas de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Cada quien lucha con sus propios fantasmas y demonios, y todos los tenemos. Todo esto que está ahí, unos una cosa, otros otra cosa, pero fantasmas que están en la carne, debilidades que están incrustadas. Aunque ya conocemos al Señor, aunque ya tenemos al Señor, aunque ya tenemos el Espíritu Santo, ahí están esos fantasmas que siempre están a frote. Y le menciono solamente uno de ellos. Si usted se recuerda, Pablo también les dijo a los corintios: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sabe usted cuál es el tema que tienen ahí? Por lo cual Pablo en esta ocasión amonesta y ataca esto: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entre los corintios, entre los cristianos y aún los que rodeaban a los corintios, el tema de debate era la resurrección de los muertos. Un grupo de la misma iglesia y un grupo de fuera de la iglesia, y la murmuración y el tema de discusión era ese: la resurrección no existe, los muertos no resucitan, igualito que los saduceos.
que no creen en lo sobrenatural. Los saduceos eran racionalistas, todo lo razonaban y lo metían a la lógica. Y no creían, no hay resurrección. No va a haber resurrección. Por eso Pablo, cuando le escribe, dice: y si no hay resurrección, entonces somos los más dignos de lástima. Somos los más dignos de conmiseración, les dijo así. Somos dignos de lástima. Si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima. Pero Pablo puntualiza, dice: Él resucitó, se apareció a los apóstoles, a Cefas, a más de 500 hermanos, y al último me apareció a mí como un abortivo. Él resucitó, yo soy testigo de que Él resucitó. Es lo que dijo Pablo. Yo lo vi cuando estaba persiguiendo a la iglesia y que se me apareció rumbo al camino de Damasco y me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo lo vi, Él está resucitado. Es lo que está diciendo. Entonces, por eso el tema que aborda aquí en esta ocasión: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La declaración en esta ocasión pues está íntimamente relacionado con ese tema. Las conversaciones fuera del ámbito de la fe corrompen los valores espirituales y los principios morales y la sana doctrina. Las malas conversaciones no respetan raza, estrato social, ni grupos religiosos de los que sean. Se está en ese momento de que ese fantasma tome control de su lengua y que caigan en las malas conversaciones. Ese fantasma es dañino, es tóxico. Le pongo un ejemplo: las malas conversaciones, el murmurar, el criticar, el chisme, todo eso es un detractor que hace mucho daño a quien lo oye, le hace daño a quien lo expresa. Son malas conversaciones. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, le pongo el ejemplo. La Biblia, en el concepto de Pablo, es muy exacto, es muy maravilloso. Dice: hermano, si tú ves a uno de tus hermanos en la fe y lo sorprendes en una falta, ve, aconséjalo, ministralo. Vaya, la palabra que utiliza es repréndele, llámale al arrepentimiento. Estando tú y él solos, ve, hazlo. No quiere decir que vayas y enseguida empieces a murmurar, a decirle a uno y al otro y al otro. ¿Le estás haciendo daño? ¿Le estás haciendo daño al que te escucha? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La murmuración, la crítica, el chisme es un detractor, es un fantasma que está en todas las congregaciones, en todas las iglesias, y es muy tóxico y es muy dañino. Y se lo compruebo que está en todas las iglesias, pero está en todos los ámbitos. ¿Usted ha escuchado el proverbio? Pueblo chico, chisme grande. Pues pueblo chico, infierno grande. Alguna ocasión yo lo mencioné. En los pueblos chicos es muy dado las reuniones de los hombres ya cuando terminan del trabajo después de mediodía, y todo lo que están haciendo ahí, no piense que es otra cosa, solo están murmurando y criticando a los demás. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Quién de los que estamos aquí no hemos sentido alguna ocasión el deseo de criticar a alguien? Vaya, la expresión o el modismo que utilizamos de sacarle la garra a alguien. Alguna ocasión fuimos a alguna confraternidad. Cuando se terminó la confraternidad, como a las 9 de la noche, nos subimos al automóvil en el que íbamos, y el conductor, siendo un pastor, le dice a otro pastor, dice: ahora sí, ¿a quién le vamos a sacar la garra? Así lo dijo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esto se da en las congregaciones. Si llega alguien contigo a hablarte de X hermano que lo vio haciendo esto o que le dijeron, no lo escuches, deténlo, detente. No te hace bien, no me va a hacer bien. Vas a dañar mi mente, vas a dañar mi corazón, me vas a corromper. Vaya, los psicólogos hoy dicen que es tóxico eso, son fantasmas. La lengua es un fantasma. Pero si quieres ver algo conmigo, quiero que veas entonces lo que dice la palabra del Señor. Libro de Santiago, el capítulo 3. Quiero que veas esto. Fantasmas, demonios, cada quien tiene sus propias luchas con sus propios fantasmas y sus propios demonios. Santiago capítulo 3, el verso 6.
La lengua es una llama de fuego. Nueva Traducción Viviente, lo vamos a leer. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. Y el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna, incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó con su propia imagen. Así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermano mío, eso no está bien. Cada quien lucha con sus propios fantasmas y sus propios demonios. Siempre que tú y yo vayamos a murmurar de alguien, hay que recordar, esto no le agrada a Dios. Esto es un fantasma que tengo que controlar. Y es un miembro tan pequeño, Santiago mismo lo dice, está chiquita. Pero ¿cómo hace daño? Te incendia todo el cuerpo, hace daño a medio mundo, es dañina, es tóxica y es un fantasma que se tiene que controlar dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias. ¿Por qué estoy mencionando esto? No me he dado cuenta absolutamente de nada. Pero Dios está previniéndonos, Dios está orientándonos que este es un fantasma que está en todos los templos, que está en cualquier lugar y que hace mucho daño. Ha destruido iglesias, ha hecho daño a iglesias, ha hecho rupturas o divisiones dentro de las iglesias. Así es de que te menciono, cada quien lucha con sus propios fantasmas y sus propios demonios. Repasemos cuáles son los fantasmas y demonios con los que lucha el creyente. Número 2, los demonios o los malos espíritus en acción. La siguiente frase de la palabra del Señor dice, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La vida cristiana se parece a una batalla. Vaya, la vida cristiana, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se utiliza en la metáfora de una batalla. Esto es una batalla. La vida de nosotros los creyentes es una batalla contra el fantasma de la carne, con todas las debilidades que tiene nuestra carne y contra los demonios que luchan en contra del reino de Dios mismo, de Cristo y de lo que tiene la fe y de lo que tiene el sello de nuestro Dios Todopoderoso. Esta es una gran realidad. Se menciona como una batalla. Por eso es que Pablo al final de su carrera dice, he peleado. Y luego la define, la buena batalla. No hay mejor batalla como la de la fe. Así es de que así está tipificado. Pablo lo describe perfectamente a través de un específico tópico teológico en esta ocasión en el libro de Efesios, el capítulo 6, el verso 12. Es una batalla de dimensiones místicas y espirituales. La batalla no es pequeña, porque en ella hay fuerzas infernales y estrategias diabólicas. Esa es la realidad, no es fácil. Fuerzas infernales, fuerzas demoníacas y estrategias demoníacas. Pablo mismo puntualiza que el diablo es un estratega, es estratagemas, dice, y artimañas, que el diablo y los demonios son estrategas. La batalla entre el cielo y el poder del reino de las tinieblas es ineludible. Pablo convoca a sus lectores a un nivel de santidad y sujeción al Señor Jesucristo. Él puntualiza que esto es elemental para estar preparados para ganarle la guerra a Satanás y a los demonios, porque aquí ya no estamos hablando precisamente de fantasmas, estamos hablando de todo lo que opera en el universo, en la atmósfera. La verdadera batalla no es contra los hombres, sino contra quien los utiliza. El Espíritu nos muestra el origen de la guerra. Es la batalla del diablo contra Dios. Esa es la realidad. Usted y yo, ¿a quién servimos? A Dios. ¿Por qué servimos a Dios? Porque Dios se manifestó a nosotros con el mensaje de la salvación,
lo hizo digerible y entendible en nuestra mente, trató de una forma profunda en nuestra conciencia y determinamos arrepentirnos y recibir a Jesucristo como el Salvador. Desde el momento que usted y yo recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, se dice que fuimos redimidos, pero también se dice que somos salvos. Se dice que somos regenerados, justificados y santificados. Somos apartados para Dios. No somos igual que las demás personas. Entonces, si la guerra de Satanás y los demonios, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales en los lugares celestes. Entonces, nuestra batalla no solamente es con los fantasmas de la carne, nuestra batalla es contra Satanás y los demonios. Y quiero que entienda muy bien esto. Satanás y los demonios operan muy pocas ocasiones con algo sobrenatural en nuestras casas, donde se te apaga un foco, donde se te prende un foco solo, donde se mueven las cosas. Opera muy pocas ocasiones así. O no te imagines que el diablo se te va a aparecer con un tridente y con una cola y de rojo para asustarte. No opera así, porque lo vamos a reprender. Y Satanás no aprende, no aguanta que le reprendamos en el nombre de Jesús. No tolera. Esto es fuerte para Satanás y para los demonios. Satanás y los demonios operan a través de las personas que no tienen a Cristo Jesús. Y bien puede ser todos aquellos que están legislando algunas leyes en contra de los principios eternos del reino de los cielos, que atentan contra lo establecido por parte de Dios, que le hace bien a una comunidad y a una sociedad. Sociólogos, antropólogos y los mismos políticos dicen que la base de una buena sociedad está en el núcleo de una familia bien integrada. Así te lo dicen, pero hoy están legislando cosas en contra de la familia. Y solamente te menciono, nuestra lucha no es contra las personas, es contra lo que está operando. Gobernadores de las tinieblas que gobiernan el ámbito. Nuestra lucha es contra aquellos que le sirven. Tú y yo sabemos que hay hechiceros, hay brujos, hay satanistas, hay santeros, los que adoran a la Santa Muerte. Todo eso está en este paquete. Todos los que no tienen a Dios en algún momento son más usados por Satanás y los demonios que aquellos que tenemos a Dios. Esporádicamente, si uno no se cuida, puede ser usado como fue usado Pedro. Entonces, esto es muy importante, es muy fuerte. La verdadera batalla, entonces, no está con el hombre, sino quien usa a esos hombres. El Espíritu nos muestra que el origen de la guerra es la batalla entre el diablo y Dios. Esa es la realidad. Para Pablo era muy importante conocer al enemigo, y por eso es distinguido en los siguientes términos de un estratega: principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales en el mundo de maldad. Toda esta jerarquía descrita por Pablo se refiere a Satanás y a los demonios que se rebelaron contra Dios, habiendo perdido su lugar allá donde estaban. ¿Te recuerde que Satanás era definido como el lucero, el hijo de la mañana? Era uno de los ángeles más hermosos, pero quiso usurpar el trono, quiso ocupar el lugar que era exclusivo o es exclusivo para Dios. Por eso la Biblia dice: al que está sentado en el trono y al Cordero. Eso es exclusivo para Dios. Satanás quiso dar un golpe de cielo, quiso ocupar el lugar que le pertenece a Dios, y habiendo entonces perdido esa posición inicial, ahora se dedica a guerrear contra Dios y contra los santos, a engañarlos, a perturbar las mentes, a tratar de confundir a la gente, a entenebrecer el pensamiento. Fue precisamente estos poderes los que Cristo Jesús declaró que ya los había derrotado en la cruz del Calvario, y los derrotará definitivamente con su segunda venida. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo, cosmocratores, trabajan en el cosmos, trabajan en el universo mismo. Fíjate lo que dice la palabra del Señor: gobernadores, huestes espirituales en las regiones celestes, cosmocratores. Son todos los demonios.
Satanás, cuando fue expulsado del cielo, fue expulsado con una tercera parte de los ángeles. Incluso cuando usted y yo vamos a Apocalipsis, cuando se destape uno de los juicios de Dios, dice la Biblia que salen los demonios como langostas, pero tienen colas como alacranes y muerden, y va a ser algo horrible, algo espantoso. Esos demonios son de los más crueles, de los más salvajes. Están restringidos, están en las mazmorras del foso, están en el abismo y van a ser sueltos cuando se destape uno de los juicios. En Apocalipsis aparece y dice que son como langostas, pero que tienen cola como escorpiones. Más o menos es la figura que describe para hablar que son agresivos, que son venenosos, que son de los más dañinos, y van a ser sueltos cuando la iglesia no está aquí. Pero mientras, hay legiones de demonios que trabajan. ¿Usted recuerda el endemoniado gadareno cuando Jesús le pregunta: ¿y cómo te llamas? No contestó que se llamaba Bartolo. Dijo: legión, porque somos muchos. Está hablando en términos de la milicia romana. Somos muchos, eso es lo que contesta. Debemos estar conscientes que esta batalla no se desarrolla en el plano humano. La palabra condición de paz, convivencia pacífica o diálogo para arreglar el problema no está en el vocabulario del reino de los cielos ni en el reino de las tinieblas. No está en ese vocabulario. Te vuelvo a repetir, debemos estar conscientes que esta lucha no se desarrolla en el plano humano. Las palabras condición de paz, convivencia pacífica o diálogo para llegar a un acuerdo o un arreglo no está en el vocabulario del reino de los cielos y del reino de las tinieblas. Los principados, las potestades, siempre están en operación y en rebelión contra Dios y todos los que le servimos a Dios. Cada quien tiene sus propias luchas o tiene sus luchas con sus propios fantasmas y sus propios demonios. Todos estamos luchando, y no hay un solo día que el enemigo no arremeta de una forma fuerte y sobrenatural. Tal vez tienes un vecino que tiene algunas prácticas de ocultismo y te das cuenta que suceden cosas raras. Nosotros tenemos vecinos que no practican la fe y uno se da cuenta de cosas no saludables, y es una batalla espiritual. Las fuerzas malignas controlan en gran parte a la raza humana, ya sea por medio de formas religiosas. Escuche bien esto: las fuerzas malignas controlan en gran parte a la raza humana, ya sea por medios de formas religiosas, mediante el racionalismo, mediante legislaciones que atentan contra los principios eternos del cielo, por medio de violencia, por la magia, por la hechicería, por el santerismo. Por todas esas prácticas, los demonios están en una batalla continua. Nuestra lucha más fuerte no es contra los fantasmas de la carne. Nuestra lucha más fuerte es contra Satanás y los demonios. Y todos tenemos a veces alguien cerca, que cómo los usa bonito el diablo. Y usted y yo lo sabemos. A veces interno en la familia, que siempre está estorbando, siempre está atentando contra los valores del reino de los cielos. La batalla, ¿sabe dónde la vamos a ganar? De rodillas en la presencia del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Repasemos cuáles son los fantasmas y demonios con los que siempre está luchando y batallando el creyente. Número 3, el fantasma del relativismo. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Este es un fantasma, el fantasma del relativismo. Está dentro de las iglesias, está en todos los ámbitos. Escucha lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 6:12, nueva traducción viviente. Ustedes dicen: se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada.
Primera de Corintios, el capítulo 10, el verso 23. Tiene el mismo contexto, la misma expresión. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Cuando trata Pablo esta declaración, aunque ya casi no se usa, pero hagamos un hashtag, se me permite hacer cualquier cosa. Yo le pregunto, ¿es correcto el hashtag que se me permite hacer cualquier cosa en casa? ¿Que los papás le permitan a los hijos que hagan cualquier cosa? ¿Es correcto? ¿Es correcto que se haga cualquier cosa en el templo? ¿Es correcto que se haga cualquier cosa en tu trabajo? ¿Es correcto que se haga cualquier cosa ni en tu colonia? ¿Es correcto? No. Hashtag se me permite hacer cualquier cosa. Estoy tratando el fantasma del relativismo. Capítulo 6, el primero que leímos, 1 Corintios capítulo 6, el verso 12, está hablando del aspecto de la fornicación. Y Pablo dice, no edifica, no bendice. 10:23 de 1 Corintios, que es la otra parte que trato, Pablo está tratando el tema del comer la carne ofrecida a los ídolos, que era lo que abastecía parte de las carnicerías ahí en la ciudad de Corinto. Y ese era el otro tema. Hashtag, se me permite hacer cualquier cosa. Estoy hablando del fantasma del relativismo. Permíteme definir este concepto como lo definen los entendidos. Relativismo es una doctrina filosófica y se fundamenta en la siguiente premisa: la verdad y el conocimiento no son absolutos, ambos son relativos. Nuevamente, estamos tratando el relativismo desde la perspectiva o desde su premisa. La verdad y el conocimiento no son absolutos, ambos son relativos. Usted y yo tenemos un Dios que es absoluto. Usted y yo tenemos una verdad que es absoluta. La santa palabra de Dios, las escrituras. Estas se escribieron para que seamos conducidos a toda verdad y a toda justicia. Y vamos a leer ahorita un pasaje. Otra vez, hashtag, se me permite hacer cualquier cosa. El relativismo precisa esta verdad o esta doctrina. La verdad y el conocimiento no son absolutos, ambos son relativos. Es decir, depende en el grado y en el contexto que se estudie, y depende en gran forma en el ámbito que fue educado y que fue formada la persona. Por eso dice, pues tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Eso es lo que afirman, eso es lo que dice el relativismo, que no hay verdad absoluta. Te leo esto. Para el relativista no existe verdad absoluta, pero para nosotros los cristianos sí hay una verdad absoluta, la santa palabra de Dios. Debido a que el investigador o el relativista o la persona que opina sobre algo está influenciada por una serie de valores. Los que más se destacan en toda la formación de toda la humanidad, de todas las personas, son los principios éticos, las ideologías, los valores culturales, espirituales, religiosos. También están los implícitos, las tradiciones o los usos y costumbres. Por eso la doctrina del relativismo dice: la verdad y el conocimiento no son absolutos, ambos son relativos. Es lo que ellos te dicen. Voy a tratar de mencionarte que sobre el relativismo se abordan normalmente tres áreas: el cognitivo, el moral y el cultural. Si te hablo del moral, es el único que voy a abordar. También se le nombra que es el ético. Afirma que no existe una moralidad o actuación definidas como correctas o por encima de otras. Eso es lo que dice el relativismo. Pero te voy a poner algunos ejemplos de relativismo. Por ejemplo, el relativismo en el derecho de la mujer. En el Islam, la mujer no tiene los mismos derechos que el hombre. En la India, la mujer no tiene los mismos derechos que el hombre. En los países de México y de otras partes de Europa, la mujer tiene el mismo derecho que el hombre, pero en el Islam y en la India no tiene. Te pongo otro ejemplo del relativismo. El sexo antes del matrimonio
para los ateos, es decir, para aquellos que no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Más preciso, los que no han sido salvos, los que no han sido redimidos, para ellos no tiene de malo, solo hay que cuidarse. Para el genuino cristiano, el sexo fuera del matrimonio, o antes del matrimonio, sí es malo. Solo hay que cuidarse. Es lo que ellos precisan. Sí es malo, no hay que cuidarse. Para un creyente, esto no está permitido por Dios y equivale a fornicación. Te llevo a un ejemplo más. Y quiero hacer esta declaración. Es decir, lo bueno y lo malo, lo deseable o lo indeseable, dependen del contexto en el que nos hemos encontrado o en el que hemos sido formados, en el que nos hemos desarrollado. Pero te recuerdo que los principios y valores del reino de los cielos fundamentados en las Sagradas Escrituras son infalibles y no son negociables. Esos son eternos. Quiero mencionarte dos ejemplos sobre el relativismo que está dentro de las iglesias. Es muy común ahorita que en las bodas y en las quinceañeras, en la recepción, se ponga música no cristiana o con letra no cristiana de fondo. Es muy común eso. Y está ahí en el debate si es bueno o si es malo. El relativismo. Y los que dicen es que no hay verdad absoluta. Tú dices que es malo, yo digo que no es malo. Y está en ese debate. El vals, bailar el vals, entre el relativismo. Y permítame decirlo con el mejor de los respetos. Esa cuestión de la música con letra no cristiana en las recepciones de quinceañeras y bodas donde la ponen nada más de fondo, pues a lo mejor ni tiene base bíblica. El vals, pues a lo mejor ni tiene base bíblica. Pero yo te pregunto, ¿qué sigue después de esto? Es el problema. Se dice que los dichos son proverbios o son evangelios chiquitos. En todos los niveles. Usted ha escuchado, te di la mano y te tomaste también el pie. ¿Qué sigue después de esto? Le menciono un ejemplo. 1975. Estoy en la ciudad de Durango, estoy en el Instituto Bíblico Bethsaida, estoy estudiando. Y nuestro director, el hermano Antonio Rivera, menciona el ejemplo de una iglesia bautista. 1975, escuche bien lo que le estoy mencionando. La iglesia bautista estaba en el mero centro de la ciudad, de las más prósperas, pero enfrente tenían un salón de bailes, famosísimo el salón. Entonces, los matrimonios, como era el culto en las tardes, en aquel tiempo usted se recuerda que los cultos eran en la tarde, los matrimonios jóvenes y los jóvenes que no estaban casados, cuando salían del culto, se iban al salón de bailes. Y el pastor utilizó la teología de que el fin justifica los medios. Dijo, no, pues en lugar de que se vayan allá, el salón multiusos que tenemos aquí, lo vamos a hacer una pista de baile. Y les hizo pista de baile en la iglesia bautista 1975. Y ya sabe lo que pasó después del baile, la tomada. Y ya sabe lo que pasó después del baile, la ruptura entre parejas. ¿Qué sigue después de esto? Es el problema. Es que no es con lo que se empieza. Es que parece que no es malo. Cazad las zorras pequeñas, las que destruyen la viña, dice la palabra del Señor. Y entra lo relativo, para ti es malo, para mí no. Esto es muy relativo. El fantasma del relativismo es delicadísimo, es peligrosísimo. Por eso Pablo dijo, #todo me es permitido. Pero luego Pablo puntualiza, pero no todo conviene, pero no todo edifica. Cuando está relacionado en cuanto a las carnicerías, escucha bien, dijo Pablo, si vas a comprar carne, no preguntes, si la ofrecieron a los ídolos, cómprala. Y ya con acción de gracias. Si te invita tu amigo, tu pariente, tu familiar a comer a su casa y te ofrece carne y no te dice nada, no preguntes, ora y come con acción de gracias. Pero si te invita a un amigo o un familiar y te dice la compré en tal carnicería y se ofreció a los ídolos, entonces por motivo de la conciencia, por ti, por el motivo de tu conciencia tuya y la del otro, no comas, porque eres como un maniquí en el cristal del aparador. Así somos los creyentes, te están viendo y te están probando a ver qué es lo que haces. No comas por motivos ya de la conciencia. Aquí la cuestión de lo que les estoy mencionando
no solamente es la cuestión del fantasma del relativismo, es cuestión de por motivos de la conciencia. Si estamos dando testimonio o no, si me está bendiciendo a mí, pues si no lo veo tan malo y si no es pecado, pero los otros que me ven, porque ya te van a decir no hay diferencia, pues ya bailas igual que los otros, ya tomas igual que los otros, ya sucede igual que todos los otros. El fantasma, y lo voy a decir con todo respeto, el relativismo es un fantasma. En los tatuajes está fuerte. Se están tatuando muchos jóvenes de nuestras iglesias. Muchos pastores de nuestras iglesias se están tatuando. Y usted me puede decir, a ver, pastor, si tiene un pasaje de la Biblia donde dice que es pecado o donde dice que se permite o no se permite. Es su verdad contra la mía. Pero te llevo a la siguiente lógica. El problema del tatuaje es que es adictivo. Y todo lo que es adictivo, lo que es en exceso, no todo conviene, no todo edifica. El problema del tatuaje es que te lleva al exhibicionismo, a exhibirte. Y fíjate todos los que están tatuados, los que tienen los brazos todos tatuados, ve lo que usan de camisas. Muy pocas ocasiones traen camisa de manga larga. Es exhibicionismo. El problema del tatuaje es que a veces lo relacionan con una conquista o con algo que hicieron. Es exhibicionismo. Es el problema del tatuaje. Eso es lo delicado. Pero hashtag todo me es permitido. Yo le pregunto a algunos papás, y sé que aquí mismo sobre el relativismo está dividida la postura de los papás. Algunos de ustedes yo les pregunto, ¿les gustaría que sus hijos se pongan tatuajes? Entonces hay que respetar. ¿Les gustaría a ustedes al rato ver sus nietos todos tatuados? ¿De dónde viene la corriente esa? ¿De dónde surgió? Hay que investigar de dónde surgió. Aparte de lo que les estoy mencionando, que es adictivo. Y aparte de que es adictivo, cae la persona en el exhibicionismo. ¿O no dice la Biblia que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Y si el tatuaje ocupa el lugar que le corresponde a Dios o al Espíritu Santo y te lleva a la adicción y te lleva al exhibicionismo, ¿no dice la Biblia que lo que debemos hacer en la casa de Dios debe ser con cordura, con modestia? La Biblia habla de todo ello. Ese es el problema. El fantasma del relativismo es serio, es delicado. Yo sé que hay muchos papás tal vez que aquí no tengan problemas, pero los que tienen problemas pues se van a manifestar. No todo edifica, no todo conviene. No viene de la iglesia cristiana, de ningún momento del camino de la fe viene eso. Yo no encuentro a ninguno de los profetas que estuviera tatuado, no encuentro a ninguno de los apóstoles que estuviera tatuado. No viene de la cultura del pueblo hebreo, no viene de la cultura de la fe cristiana, no viene del pueblo de Dios, viene de otras culturas. Es adictivo. No hay Biblia, pero no viene de los profetas, no viene del pueblo de Dios. Viene de otras culturas que no tenían a Jehová, el único Dios verdadero, que no tenían el principio de la santidad y de la fe. Y hoy es muy relativo, y sé que esto lo van a ver muchos y va a traer escozor y va a traer discusión. No están de acuerdo, pero yo tengo que hacer un planteamiento, que hay muchos papás que no están de acuerdo que sus hijos se pongan un tatuaje, porque ¿qué sigue después de eso? ¿A dónde los va a llevar? Es un fantasma que se está metiendo dentro de la iglesia y que hay que considerarlo. Y usted me puede decir, ay pastor, ¿cómo es exagerado? Le menciono, es el año 59 después de Cristo cuando Pablo escribió esto. Hashtag todo me está permitido. En tu casa, en la iglesia, todo me está permitido. Pablo en el año 59 después de Cristo escribió esto. Pero estoy diciéndote que ninguno de los profetas estuvo tatuado, ni ninguno de los apóstoles. Año 730 antes de Cristo, Isaías escribió esto. Isaías 5:20. Saret, Reina Valera 60, si puedes ponerlo. Hay de los que a lo malo le dicen bueno, a lo bueno malo, y que dicen y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Hay de los sabios ante sus propios ojos. ¿No es relativismo todo esto? Y de los que son
y de los que son prudentes delante de sí mismo. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, la llama devorará la paja, así será su raíz como la podedumbre y su flor se desvanecerá como el polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Señor. Les cito dos ejemplos. El primero, Pablo, año 59 después de Cristo. Hashtag, todo se me permite, pero no todo conviene y no todo edifica. Isaías, 730 antes de Cristo. Él dijo: estoy viviendo en un tiempo del relativismo. Los hombres a lo bueno le dicen malo, a lo dulce le dicen salado, a la luz tinieblas. Todo el tiempo ha existido esto. Esto no es nuevo. El trasfondo de los tatuajes es cuestión de la conformidad de los papás, pero también es cuestión de el equilibrio de la iglesia donde están las personas. Y aquí está la palabra del Señor. Yo nuevamente te pregunto, ¿hay algún profeta tatuado? ¿Alguno de los apóstoles está tatuado? ¿Del pueblo escogido de Dios alguno está tatuado? ¿De dónde vinieron? No vienen del pueblo de Dios. Y luego lo que Pablo puntualiza, que es más fuerte y que es contundente. Te menciono que esto pues estaba relacionado con la fornicación y con el comer carne, pero Pablo dijo: si le es ocasión de caer a los débiles, no lo voy a hacer. Escucha lo que dice Romanos, el capítulo 12, el verso 2. Reina Valera 60, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mismo texto, Romanos capítulo 12, el verso 2, en la Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Sí hay Biblia. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar. Sí hay Biblia. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Sí hay Biblia, sí hay palabra sobre el relativismo. Es un fantasma, se ha metido en las iglesias, en muchas de las prácticas. Es un fantasma que si no nos cuidamos, las zorras pequeñas, los fantasmas pequeñas, destruyen la viña completa. Sí hay palabra del Señor. Les he leído algunos mensajes de la palabra del Señor. Esto es elemental, esto es saludable, esto es importante. Debe haber alguna diferencia de nosotros los que profesamos la fe en nuestro interior y en nuestro comportamiento. Debe haber una diferencia muy marcada. La gente debe notar que hay una diferencia, que somos diferentes, que tenemos algo diferente. Habla más el ejemplo que las palabras. Una de las formas de evangelizar es el ejemplo. Cerro con esto, me hice amigo de dos fisicoculturistas. Hoy se les cambió el nombre, está el nombre más actualizado. Me hice amigo de dos de ellos. La casa pastoral había un cuarto que yo no usaba en San Francisco del Oro, me refiero a San Francisco del Oro. Me pidieron que si les prestaba el cuarto, les cancelaron la renta y les presté el cuarto. Y a veces yo iba ahí con ellos, empecé a convivir con ellos. Y sin palabras, uno de ellos se entregó a Cristo Jesús. Sin palabras, porque nunca los evangelicé. Iba a tratar de levantar pesas con ellos, pero luego me cansaba, estaba muy delgado en ese tiempo y ellos ya pues eran todos unos profesionales, no les aguantaba el ritmo. A veces íbamos a correr, andaba con ellos para todas partes. Nunca los evangelicé y uno de ellos se entregó a Cristo Jesús. Le voy a mencionar que me invitaba a algunas de las prácticas que él hacía y yo le decía: después, hoy no tengo tiempo. Y me invitó como un montón de veces y después, hoy no tengo tiempo. Y sabe, cuando se convierte, cuando se levantó del altar, que estuvo llore, cuando se levanta de ahí, lo primero que hace, dice: pastor, y yo queriendo echarlo a perder,
Esto es muy interesante. Es la palabra del Señor. El ejemplo habla más que las palabras. Nosotros somos diferentes y el pueblo de Dios tiene un testimonio y tiene usos y costumbres y tiene prácticas diferentes. Así es de que cerramos con esa frase: cada quien lucha con sus propios fantasmas y demonios. Y hay que luchar, hay que darle la batalla a la carne, hay que resistirse, hay que luchar, hay que darle la batalla a Satanás y a los demonios. Hay que pelear. Bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. ¿Quieren estar de pie en estos momentos? Te recuerdo que la única manera de pelear contra tus propios fantasmas y los demonios es no descuidar nuestra relación con Dios. Es el discipulado, la instrucción con la palabra del Señor. Es una vida de oración todos los días. Es un acercamiento, una consagración a Dios. Estando así, estaremos fuertes y se cumplirá lo que dice la palabra de Dios: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces estamos listos para pelear la batalla, no solo contra los fantasmas, para pelear la batalla contra los demonios, contra Satanás y los demonios. Gracias al Señor. El grupo entona la alabanza y usted y yo oramos con el Señor en estos momentos.